Lo sucedido recientemente en las Islas Canarias vuelve a poner de actualidad el tema de los ovnis, si es que en algún momento los ovnis dejan de ser actualidad. Creo que es el momento de plantearse una serie de cuestiones en torno al tema. Lo interesante sería no ya hablar de los ovnis como objetos físicos. Para los que estamos aquí, para la mayoría de ustedes, ya hay suficientes evidencias como para dar por cierto el fenómeno ovni en un porcentaje suficiente de casos. Los ovnis existen realmente. Lo interesante sería ver, o tratar de ver, o discutir al menos sobre ello, qué es lo que hay detrás del fenómeno ovni. Hablar un poco de los ovnis a un nivel, no de evidencia física, sino a un nivel de sentimientos, por decirlo así. Nos hemos reunido 4 personas vinculadas al tema, algunos de nosotros muy directamente, para plantearnos estas cuestiones. José María Doria lo conocen ustedes porque en alguna ocasión ya ha estado con nosotros hablando de su implicación en torno a las clínicas de Marla, que es como se las conocen en México, unas clínicas, una serie de centros que funcionan al parecer, o según dicen, con influencia directa, muy directa de los extraterrestres. Él está de vuelta de eso, no le traemos aquí como vinculado a ese tema concreto, sino al tema de los ovnis en general, por su propia experiencia. Joaquín Grau ya lo conocen sobradamente, y Antonio Rivera también. Hablar de Antonio Rivera y de su relación con el tema ovni es innecesario. No sé qué sería de los ovnis sin Antonio Rivera. Y precisamente por esto, por de alguna manera representar la ufología más antigua, y perdona la expresión, aquí en España, uno de los investigadores, o tal vez el investigador que más tiempo lleva dedicado al tema, me gustaría plantearte esta pregunta, esto con lo que iniciaba el programa. ¿Qué ves tú detrás de ese fenómeno físico? ¿Qué hay por debajo? ¿Qué te has formulado al cabo de todos estos años? ¿Cuáles son tus sentimientos en torno al tema ovni? Yo he estado 30 años tratando de ver lo que hay detrás del fenómeno ovni. Y en estos 30 años no puedo decir que no he avanzado algo. Este camino de búsqueda he avanzado, pero todavía tengo más incógnitas que respuestas. Yo creo, si mi experiencia en este caso sirve para algo, que podemos dividir el fenómeno ovni en 2 grandes grupos. Hay que hacer primero una división metodológica para encarar el tema. Un primer grupo yo llamaría el fenómeno ovni real, objetivo, es decir, que tiene existencia fuera de nosotros y está representado por, siguiendo la clasificación Hynek, que supongo que es la más al día que todos conocéis, por los objetos diurnos, lo que él llama discos diurnos, vistos en todo el mundo miles de veces, las luces nocturnas, también vistas miles de veces, naturalmente siempre inexplicables, y luego los famosos encuentros cercanos del primero, segundo y tercer tipo, más los casos de captación por el radar. A esto podemos añadir los efectos electromagnéticos, el famoso efecto EM, podemos añadir las huellas de aterrizajes, que son de varios tipos, pero también presentan bastantes constantes, y los misteriosos haces coherentes, que llamaremos provisionalmente haces de luz. Esto es lo que yo llamaría todo el aspecto físico del fenómeno. Luego tenemos otro gran grupo que engloba, en fin, que yo bautizaría efectos, es decir, imaginario o subjetivo, no real.
están ahí las famosas historias de contactos, señores que dicen que han tenido contactos con extraterrestres. Perdona, pero al decir no real... bueno, real en cuanto a la existencia del fenómeno. No demostrable objetivamente. Mejor así, claro, no demostrable objetivamente, exactamente. Por eso creo que la denominación de subjetivo es importante, para distinguirlo de objetivo de antes. Entonces, tenemos ahí los contactos telepáticos con supuestos extraterrestres, tenemos los mensajes a través de la psicografía, tenemos la Ouija, los mensajes a través de la Ouija, tenemos, como he dicho antes, las historias de contactos, de señores que afirman haber tenido contactos con extraterrestres, haber dado paseos incluso en platillo volante, etcétera. Y tenemos luego todo lo que yo englobo bajo la denominación de mesianismo. Es decir, esas cosas representadas, por ejemplo, por el señor Siragusa, iniciadas por Adamski en su tiempo, en el año 52, que para mí todo esto, y te lo digo, en fin, exponiendo lo que siento en lo más profundo de mi ser, no es más que el impacto psicorreligioso del fenómeno en la sociedad. Es decir, un fenómeno real y objetivo, que hemos visto además qué características tiene, las que hemos expuesto antes, ha ejercido un impacto muy profundo en una sociedad como la nuestra, que está atravesando una grave crisis de valores, una grave crisis religiosa. Las religiones tradicionales se tambalean, la gente deja de acudir a las iglesias, la gente no tiene fe, y entonces mucha gente se agarra a lo que pudiéramos llamar la religión de los extraterrestres. De ahí el impacto, como te digo, psicorreligioso del fenómeno. O sea que también se podría llamar a esto un epifenómeno, un fenómeno dependiente del primero. Tenemos entonces, como tú... En fin, yo lo veo así. Tú expones, y me parece que con una tremenda justicia, una visión muy clara, una serie de fenómenos reales, objetivables y otros subjetivos que dan toda una no demostrables, que dan toda una especie de caldo de cultivo. Es decir, es el trasfondo, es la tierra sobre la que vamos a empezar a construir o a intentar construir algo. Si os parece bien esta clasificación, creo que... A mí me parece perfecta. Bueno, es una de las cosas que se pregunta mucha gente, y esas preguntas nos llegan a nosotros también, es ¿por qué no se pone en contacto con nosotros? ¿Por qué ese distanciamiento? Y Joaquín y yo comentábamos el otro día que bueno, si realmente esto ya es una invasión en cierto sentido. Sí. Ya están incrustados en nuestra sociedad, en nuestro pensamiento y en nuestros sentimientos. Si me permites, te diré que esta invasión incluso es un poco negativa para la hipótesis extraterrestre que hemos acariciado durante tantos años, porque es excesiva. Es decir, el número de avistamientos es excesivo, es tremendo. Yo comentaba con Jacques Vallée que el número de aterrizajes que conocemos, que es de unos 3.500 en todo el mundo, el catálogo de aterrizajes actual, según Vallée habría que multiplicarlo por lo menos por 10. En ese caso, pues ya nos vamos a cifras aterradoras. Y para ser visitantes extraterrestres esto es un poco raro, porque ¿de dónde vienen? ¿Dónde están estas bases que permiten lanzar miles de naves en un momento determinado sobre nuestro mundo? De manera que yo no es que diga que la hipótesis extraterrestre no es válida, ¿no? Yo creo que sigue siendo válida, pero quizá debemos tener en cuenta también otras posibilidades, otras hipótesis, como son, por ejemplo, universos paralelos, el futuro incluso. José María, tú has estado muy vinculado al tema OVNI. Vamos a hacer diferencia entre tu actitud y la actitud de Antonio, por el estar vinculado muchos años, por mantener un punto de vista muy objetivo, aunque a veces has estado muy metido dentro del asunto, como en el caso uno. Después de ese tiempo, de esos 2 años y pico, creo que han sido, y que ahora estás un poco más... como de vuelta. Un poco de vuelta. Sí. ¿Cuáles son tus pensamientos, sentimientos en torno a los ovnis? ¿Qué han significado para ti? ¿Qué piensas tú que significan para la humanidad en conjunto? Perfecto. Bueno, efectivamente yo me encuentro en una etapa muy desmitificadora, pero independientemente de que las teorías más científicas o más objetivas tengan su peso, lo que yo siento es que toda la temática está vivida muy emocionalmente, vivida muy afectivamente, con una sensación interna muy cercana al fenómeno me ha dejado un equipaje que es válido para la vida de cada día. Es decir, que viendo que hay un montón de fanáticos, que viendo que hay un montón de dogmáticos frente a este tema, que observando grupos de lo más sanos y simpáticos, que bien sea por la tabla Ouija, o bien sea porque un día vieron un avistamiento que les impactó profundamente, sigues un poco el análisis de la vida de los individuos estos y se da una transformación bastante parecida a la que yo siento. Es decir, que hay una fenomenología muy similar en cuanto a
a que no solamente ves el ovni y ya está, y discutes un sábado por la tarde de que si existen, de que si no existen, de que si era así o de que si así, sino que hay una serie de sensaciones que se implican en la vida de cada día. Un respeto hacia todo, una sensación de, no sé, de pasar un poco de todo lo que condiciona o lo que te vincula en una sociedad muy competitiva, muy materialista, una actitud de fe, pero sin valores muy concretos, sino de fe en la existencia. Claro, son una serie de matices que indiscutiblemente suponen un equipaje válido en la inserción del hombre en una sociedad muy conflictiva y una sociedad muy difícil, en una existencia dura. Entonces, independientemente de mis afanes desmitificadores, quiero pasar del tema, pero realmente no lo logro. Es decir, hay algo que me ha dejado algo útil, algo operativo, no un tema de mesa, sino un tema de incorporación para cada día. Si antes esto pues me suponía, ¿cómo os diría yo?, una sensación de reafirmamiento o de seguridad. En este instante no lo necesito, pero sin embargo hay algo en mí que es útil, vamos, que me sirve. Que me sirve pues a la hora de tomarme una copa, a la hora de trabajar o a la hora de manifestarme o de escuchar a otro ser humano, ¿no? Muchos telespectadores no habrán visto aquellas ocasiones en las que estuvimos charlando y contabas tu experiencia de una forma muy breve para que ellos se sitúen un poco. ¿Cuál ha sido tu vinculación al tema OVNI? ¿Cómo entraste en contacto con ello? ¿Qué cosas has visto o qué ha sucedido en tu experiencia? Bueno, yo quizás las experiencias más importantes son las más íntimas, son las menos espectaculares en el sentido de ver un día lleno de, no sé, en un amanecer, por ejemplo. Pues no, yo de este tipo de experiencias objetivas cuento con un equipaje muy pequeñito y muy poco transmisible ahora. Lo que sí puedo deciros es que yo tenía la seguridad de que la temática esta tarde o temprano iba a incorporarse a mí hace pues 4 o 5 años. Y esas casualidades de la vida, que ya no creo en ellas, fueron jugando un rompecabezas complicadísimo, de forma que yo me puse en contacto con un grupo que se dedicaba a esto. Y desde el instante, no les creí nada, claro, absolutamente. La venía de un mundo racionalista, especulativo, enormemente cerrado, y no les creí nada, pero sin embargo puedo deciros que sentí una inmersión en la temática esta que era algo superior a mis fuerzas. Es decir, no les creo nada, están locos, dicen un montón de bobadas. ¿Cómo pueden decir que esto viene de un extraterrestre cuando está escrito con una pluma Parker, por ejemplo? O sea, una serie de razones pues bastante lógicas dentro de mi mundo. Pero sin embargo intuí o capté o sentí una sensación positiva. Una sensación como grata, una sensación como muy afín a algo que sentía dentro y que no había aflorado nunca. Y después, pues gracias a las experiencias que hemos llegado a comentar, viajes y las disciplinas que he llegado a utilizar, cuando uno se mete en esto, pues empieza a incorporarse, a introspeccionarse, a que salga el verdadero, pues indiscutiblemente, no sé, se ha dado todo el proceso que os he dicho, vamos. Pero no tengo en este instante una experiencia súper objetiva como para que pueda llegar a interesar, sino un proceso psíquico. En fin, tú estabas vinculado dentro de grupos que al parecer establecían contacto a nivel telepático con los extraterrestres. Sí. En todo eso has participado, ¿no? Y durante bastante tiempo has querido firmemente en ello. Creído, una actitud de creer, no de saber, sino una actitud emotiva. No, yo lo que quiero es que voy a contestar porque este es un... Quería hacer una observación interesante a lo que ha dicho José María. Sí. No, por favor, prosigue. Es un instante porque voy a comentar esto. Mira, yo antes con este tema había un acto de fe porque necesitaba creer esto. Era una necesidad que me venía bien, que era bastante útil. Pero en los últimos viajes que he hecho he llegado a tener una actitud de escepticismo que me ha hecho llegar mucho más allá de lo que en las etapas en las que necesitaba ese alimento ideológico o psíquico me permite llegar a filtrar. Claro. Y la conclusión mía final con respecto a los contactos psíquicos y a toda esta gente que recibe es que la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Es decir, que hay un fenómeno subjetivo, como decías tú, y que la mente es la única antena que polariza la experiencia del ser. De acuerdo. Bueno, es que has venido a lo que yo quería decir, más o menos. ¿Me permites, Joaquín? Quería decir que evidentemente me has demostrado lo que yo decía antes, de que el fenómeno OVNI ha tenido un impacto fortísimo a nivel psíquico en la sociedad. Ahí lo tienes.
Ahora bien, que esto esté motivado de una forma directa por el fenómeno ovni, lo dudo. Es decir, esto, te haré una comparación muy burda, es el famoso caso que aparece en la película italiana Mondo Cane, del culto al avión. Los indígenas de Nueva Guinea, sí, que fueron abastecidos por aviones americanos durante la guerra, que creían que eran obra de los dioses, les siguen rindiendo culto y han construido maquetas burdas de avión para atraerlos otra vez. Quizá nosotros ante los extraterrestres, o ante los ovnis, perdón, prefiero decir los ovnis, estamos en una situación parecida. Nuestro afán en fin, nuestra fe en algo trascendente, nuestro deseo de que esto ocurra, nos hace, en fin, lanzar hacia todas estas actividades que tú has señalado, la ouija, los contactos telepáticos, que yo no creo que procedan de ellos, sencillamente, sino que es una cosa que se produce dentro de nuestro ámbito psíquico. Y creo que Joaquín podría decir algo. ¿Qué podéis decir de esos contactos en los que después hay una confirmación objetiva? Bueno, pero fíjate que tú sabes perfectamente, mejor que yo, en parapsicología está lo que se llama la premonición. Si un señor supo que el Titanic se iba a hundir y no se embarcó en el Titanic, nadie nos impide suponer que un señor puede saber que un día determinado aparecerá un ovni. No sé qué dices tú, Joaquín, a esto. No, yo me veré obligado a poner un contrapunto a todo esto. O sea, yo oigo hablar de lo subjetivo y lo objetivo. Me parece maravilloso que lo objetivo sea lo real, lo auténtico, lo más valorable. Pero yo me pregunto, ¿por qué despreciar como valorable lo objetivo? Y voy a ello. Para mí, que el fenómeno ovni siempre me ha interesado más, quizá por mi forma de ser y pensar, el aspecto subjetivo que no el objetivo. Me encuentro con que realmente para mí lo más valioso en estos momentos del fenómeno ovni es lo subjetivo y no lo objetivo. En este caso, yo podría añadir poco a lo mucho y magnífico que ha dicho Jung. Yo creo con él, en esa ley de la sincronicidad, que a un fenómeno subjetivo o de la psique le corresponde, y no causalmente, un fenómeno objetivo. O sea, lo mismo que nosotros somatizamos una enfermedad a nivel corporal, cuando la enfermedad está dentro de nuestra psique, de la misma manera nosotros somatizamos una realidad o psique acidamos, o sea, introvertimos, introyectamos, en este caso al revés, una realidad objetiva. Hay una correlación entre una cosa y otra. Y no a nivel, en este caso, materializamos. Bien, voy a ello. En estos momentos nosotros estamos observando, todos los que estamos aquí, y esto es un hecho que hemos comentado y que nos sorprende, que hay como una especie de lo que se llamaría en parapsicología una infestación en la ouija. En el espiritismo, que es lo que a mí más me sorprende. Yo he visto espiritistas, y esto es curioso, espiritistas kardesistas o kardesianos puros que jamás se han apartado del dogma del señor Kardec. Y de pronto se encuentran totalmente desorientados, porque junto a Napoleón, por no decir algún santo de los que salen siempre, surge automáticamente un extraterrestre. Y los extraterrestres están apartando cada vez más a los espíritus. No puedo hacer una estadística válida, pero así diría que el 70-80% de las sesiones de espiritismo, y no solo en España, se están dando con extraterrestres. O sea, ouija, espiritismo parlante, espiritismo de cualquier tipo, etcétera, etcétera. Por otro lado, sabemos nosotros perfectamente que nos vienen cada 2 días gente joven a decirnos pues que han contactado de pronto sin querer, sin poder, pero es continuo. Entonces yo digo una cosa, aquí hay una infestación psíquica de la psique, dejemos aparte si existe un fenómeno real, que indudablemente todo evidencia que existe, que está entrando en nosotros. Esto que estamos hablando el otro día de la invasión. Bueno, ¿por qué esperamos que nos invadan físicamente si ya estamos invadidos mentalmente de ovnis y de extraterrestres? Yo pienso una cosa, que en estos momentos el mito aéreo, ese mito moderno del que hablaba Jung, es una realidad. Si nosotros ahora estamos creando un mito aéreo de algo que nos viene de otros planetas o de otros planos, evidentemente es porque va a producirse algo o porque está produciendo algo dentro de nuestra psique. Un momento, perdona Joaquín, no pongamos la carreta delante de los bueyes. No existe delante de quizá el factor desencadenante o el catalizador ha sido el fenómeno ovni. En mi opinión ha sido así. El fenómeno ovni ha provocado toda esta infestación. Yo pienso que no, pienso que como hay una correlación... El fenómeno ovni tiene una realidad objetiva pienso y que mensurable. No impide esto. También la enfermedad tiene una realidad física. Claro. Pero ¿cuándo ha sido? ¿La enfermedad me ha creado un impacto psíquico o la psique me ha creado la enfermedad? Bueno, vamos a ver, eso llevaría a afirmar, sustentando esa hipótesis, que el deseo o el sentimiento respecto a los ovnis ha creado una realidad material que son los ovnis. No, yo diría otra cosa. En el momento en que Colón iba a descubrir América,
se crea en el mundo un mito de agua, que es que existe otro continente. Parece que el mundo está preparándose de una manera psíquica a recibir el impacto de que existe otra Tierra y de que la Tierra es redonda. Entonces parece que hay una especie de impregnación en que el mundo se prepara y crea un mito. Como si antes de que aparecieran las naves objetivables y físicas, se prepara el mito. Se hubiera creado la necesidad, en el hombre la necesidad de ello. Electrónica podríamos decir que es un fenómeno de feedback. Un fenómeno de feedback. En este sentido sí. Y pienso que no hay realidad objetiva que el hombre pueda enfrentarse a ella si antes no ha creado el mito dentro de sí mismo. Sí, pero fíjate, en la obra de Jung, que tú conoces mejor que nadie, Über Dinge, das im Himmel gesehen werden, cosas que se ven en el cielo, tiene un apéndice donde el propio Jung reconoce la realidad de los ovnis y habla de las captaciones por radar. Dice, esto es real, es un fenómeno que existe. No, es que la opinión es esta. Es que la cosa es que el psiquismo y la realidad objetiva, material, van unidas. No causalmente, pero sí unidas. No puede darse el uno sin la existencia del otro. Entonces yo no digo que no existan, lo que digo es que el hombre se está preparando psíquicamente. Es más, vemos además que todas estas manifestaciones van unidas a una epifanía. A pesar de que estamos despreciando un poco este aspecto mesiánico de los ovnis, yo no lo desprecio, cuidado. No te lo digo por ti, no lo digo por ti, digo que estamos despreciando un poco porque no queremos entrar en esta faceta, todos nos resistimos a entrar, pero la verdad es una, que en todas las manifestaciones se está dando el mismo hecho, hay una epifanía, estamos esperando algo que nos va a llegar del espacio. Sí, bueno, pero mira, hay casos que realmente son muy difíciles de explicar a través del prisma psicológico. Por ejemplo, los catálogos de aterrizajes que presentan unas constantes, unos patterns, como dicen los americanos, que se repiten. Hay una lista de 1000 aterrizajes hecha por Ted Phillips Jr. en Estados Unidos, donde las huellas miden siempre 6 metros de diámetro. Ahí tienes una realidad física tangible y además que se puede medir. Sí, y que no te digo que no, no. Lo que me refiero es que fíjate bien, hay incluso algo que señala Jung y que es algo que está dentro de la astrología, que toda era platónica, o sea, cambio de signo, marca un final de una era, un principio de otra. Entonces, todo da a entender, ahora estoy creando un poco de hipótesis, todo da a entender que nosotros vamos ahora a una evolución, a un signo nuevo, que nos va a dar algo así como la capacidad, llamémoslo, de ser hombres cósmicos. Digo hombres cósmicos, Joaquín, hombres que aceptan. Todo eso está en el ánimo de todos, pero por centrar un poco las cosas. Entonces, parece que la discusión está establecida entre, primero es la necesidad psíquica y luego la aparición objetiva. No hay primero es la aparición objetiva, estamos viviendo en un mundo tridimensional. No, en el psiquismo no hay tiempo y espacio. Por lo tanto, no hay por qué pensar si una cosa es antes que otra. Es correlativa. Entonces tendríamos que introducir ahí toda esa serie de fenómenos parapsicológicos de los que hablamos como difícilmente reproducibles en laboratorio y que son no, Fernando, fenómenos de la psique, llámales. No hay por qué llamarles fenómenos intuición, ¿cómo? No, hay una metodología. Hay una metodología que se llama la sincronicidad, que no se basa en una ley causal científica oficial, que es la ley de causalidad, de causa y efecto, y leyes matemáticamente expresables en términos de espacio-tiempo. Esto es la ley oficial, la metodología de la ciencia nuestra. Entonces, resumiendo, Joaquín, sería no una cosa antes y otra después, sino ambas cosas al tiempo. Exacto, se correlacionan. Sincrónicas. Bien. Sincronicidad. Exactamente. No hay por qué hablar de antes y después, porque en el psiquismo no hay tiempo ni espacio. Por ejemplo, ni siquiera hay una causalidad inmediata. Por ejemplo, Jung señala, por citar la máxima autoridad, señala que en un momento determinado una señora ve aparecer unos pájaros que golpean en el cristal de su ventana. Una bandada de pájaros. Esta mujer se queda ya totalmente transformada y dice, esto va a ocurrir, alguien va a morir, alguien muy querido. Por una razón, porque cuando murió su padre, de pronto, insólitamente, una bandada de pájaros golpea, pero de una manera enorme, trágica, los cristales de su ventana. Automáticamente esta mujer se entera que su marido, que iba por la calle, un infarto y ha muerto. ¿Qué relación tienen los pájaros con, en este caso, con la muerte de su marido de un infarto? Pues bien, un momento. Hay una sincronicidad. Un momento. Aquí yo creo que se peca un poco de lo que se llama deformación profesional. Es decir, yo he hablado con meteorólogos y los meteorólogos me reducen el ovni a fenómenos meteorológicos no conocidos o desconocidos. He hablado con físicos y me hablan del rayo en bola o me hablan del plasma. Y hablo con un psicólogo y Jung, y tú, por ejemplo, y me lo reducís a una cosa de tipo psicológico. Cuidado, que nos estamos metiendo en el terreno de la deformación profesional. No, cada cual ve las cosas a través del prisma. No, Antonio, pero creo que no me explico bien. Quiero decir que yo no rechazo el hecho objetivo. Para ti es cierto esto, pero bueno... Digo que es tan válido y tan importante o más el hecho subjetivo como el hecho objetivo, que también está ahí. Pero ahora fíjate, planteémoslo desde otro punto de vista. Supongamos una tecnología superior,
extraterrestre o no, es igual, que ha elegido este momento y esta época para efectuar una exploración de la Tierra con finalidades que no sabemos cuáles son. Ahí voy yo, a las finalidades. Exactamente. Bueno, las finalidades, todo lo que sabemos, ¿Qué es lo apasionante del tema este? lo que sabemos parece que no tiene nada que ver con nosotros. Están las leyes de ballet, de nocturnidad, por decirlo así, y de alevosía no, por favor, de nocturnidad y de distribución rural de los aterrizajes, por ejemplo, que parecen indicar un deseo de rehuirnos, más bien. Entonces, como decía Ballet, si conocemos aterrizaje es por casualidad, porque hay muchos más. Entonces yo no veo ahí cómo encaja la explicación psicológica, porque si realmente se trata de una tecnología superior, Vamos a ver. esta tecnología está explorando la Tierra con máquinas que son muy reales, máquinas que tienen 3 pies como este micrófono y que tienen una consistencia material, yo francamente ahí no veo. ¿No? Pero vamos a ver, quizá mira, que me falten luces para verlo. No sé. te voy a dar un ejemplo muy rudimentario, pero que quizá pueda ser válido, y un ejemplo además que está de un amigo tuyo, de Michel. La vaca no sabe que existen los hombres porque no es capaz mentalmente, o sea, con el cerebro, porque no vemos con los ojos, vemos con el cerebro, porque no es capaz de, en este caso, explicarse el hombre. Por lo tanto, no lo puede ver a nivel ojo, puede ver unas sombras, unas cosas, pero no el hombre que la lleva a comer y que la lleva luego al matadero. Es un matadero. argumento de Michel que lo ha usado muchas Bien. veces. Sí. Entonces, vamos a suponer que nosotros hasta ahora, aun cuando nos hayan visitado, nosotros somos la vaca, el hombre terrestre, no cósmico, incapaces, por lo tanto, de comprender este fenómeno y ni siquiera así, nada, de verlo, de absolutamente ni comprenderlo y poder ponerse a nuestro lado y podemos no verles. Pero este momento se produce en que el hombre pasa a un nuevo estadio de hombre cósmico, empieza a vislumbrar lo que es el cosmos, empieza a vislumbrar esta conciencia cósmica. Y automáticamente lo que hasta entonces no era concienciable, en esta apertura de conciencia se le hace ya válido, ya empieza a comprender lo que está pasando ahí. Joaquín, hay muchos casos, y muy buenos precisamente, de testigos de ovnis, que el testigo era un señor que no creía absolutamente en los ovnis, ni le importaba un pepino. Siempre sucede igual en este tipo de charlas cuando se crea el ambiente propicio, cuando se empieza a discutir un poco, a cambiar impresiones de forma vehemente, es cuando el programa tiene que terminarse. Vamos a aprovechar esta circunstancia, que estamos aquí reunidos y que el ambiente empieza a caldearse para seguir charlando de ello. Entonces este programa quedará partido en dos, por decirlo así, y ustedes en la próxima semana verán a qué conclusiones llegan, si es que llegan a alguna o llegamos. Hasta la semana próxima entonces.